después de ser empujada por el primer amor. Yo, que estaba embarazada, me aferré fuertemente a la barandilla. Sin embargo, Daniel decidió salvar a su primer amor primero y me dejó caer al mar. Luego, él pensó que estaba siendo dramática. Sostuvo a su frágil primer amor en sus brazos y la consoló, ignorándome a mí, que sufría de un fuerte dolor abdominal. Cuando otros mostraron preocupación por mí, él fríamente recogió a su primer amor y abordó otro yate. Alguien le preguntó si estaba siendo demasiado. Y Daniel se burló. ¿Un entrenador de jiu-jitsu no puede agarrarse a un poste? ¿Es culpa de Evelyn? No tengo miedo de que se enoje de todos modos. Además, de mí, ¿quién querría a una mujer fea, corpulenta y embarazada? Perdí por completo la esperanza. No lloré ni a RME con acento agudo un escándalo. Y no pregunté nada. Después de que regresamos, Daniel vino a buscarme innumerables veces y finalmente logró llamar a mi puerta. Pero cuando vio mi vientre plano, se derrumbó gradualmente, después de que Daniel se fue con Evelyn en sus brazos. Yo todavía estaba tosiendo violentamente. Me dolía el estómago como si estuviera a punto de explotar. Mi amigo llamó rápidamente al médico que lo acompañaba. El yate estaba completamente equipado con suministros médicos. El doctor felizmente me dijo que el bebé aún estaba vivo. Sin embargo, yo permanecí inexpresiva y me senté tranquilamente en la esquina, sola, separada del ajetreo y el bullicio. Durante ese tiempo, Daniel me llamó varias veces, pero lo ignoré. Después de regresar a mi habitación, cansada, me lavé y me quedé dormida inmediatamente. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, Daniel irrumpió en la habitación y me despertó. Estaba un poco avergonzado y vacilante. Luego me miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué no contestaste el teléfono?, me preguntó. Estaba dormida, respondí. Daniel se acercó a mí en silencio. Su expresión se volvió impaciente. No creas que solo porque el bebé todavía está aquí. Este asunto puede olvidarse. Evelyn no te provocó. ¿Por qué la empujaste? Fui demasiado perezosa para explicarlo. El favoritismo solo pertenece a los que son amados, dijo. Está bien, lo siento. Me di la vuelta y lo ignoré. Mía, Daniel odia ser desairado. Tan melodramático cuando nadie podía ver. Pensé mientras me pellizcaba la palma de la mano e intentaba reprimir los sollozos en mi voz. Al final, Daniel cerró la puerta de golpe y se fue furioso. Como lo hizo antes, desde que Evelyn volvió del extranjero. Empezó a pasar la noche fuera. Después de que me embarazara, la frecuencia aumentó aún más. Me dio muchas razones, y en la superficie no tenían nada que ver con mujeres. No quería pensar lo peor, solo porque no podía olvidar al que me trató tan bien en el pasado, pero que estaba muerto. Después de todo, temprano en la mañana siguiente, música animada vino desde afuera de la puerta. Había estado despierta toda la noche, con ojeras bajo mis ojos. Cuando salí de la habitación, me encontré con Evelyn y sus hermanas pequeñas, que estaban felicitando a Evelyn por su boda. En momentos de la noche anterior, Evelyn estaba vestida hermosamente y estaba rodeada de gente. Me miró ardientemente desde la distancia. Al igual que cuando estuvimos solas ayer, me dijo: Mía, solo tuviste suerte y robaste lo que era mío. Realmente no ganaste. Mientras me distraía, de repente me empujó. Cuando Daniel notó esto, ya había sacado la mitad de su cuerpo del área segura y fingió ser una víctima también. Así, miré mi atuendo completamente blanco y le sonreí débilmente. ¿Crees que se ve bien, Daniel? El Friwenet de Daniel. Don't betray Eutsi. Solo quiero decir, elfo con Daniel, que fueron ambos ambiguos y provocadores, o más bien, dejó de bloquearme para que no los viera. Una amiga que se había preocupado por mí antes me envió un vídeo tomado en secreto. En el vídeo, Evelyn llevaba un vestido blanco puro y se aferraba a los brazos de Daniel. Seguía actuando como si fuera una cocaína astuta, y le preguntó a Daniel cuándo se casaría con ella. Daniel asintió inferencialmente. Evelyn luego dijo, lastimeramente, que no quería tener hijos porque tenía miedo de una embolia de líquido amniótico. Daniel se quedó en silencio durante 2 segundos y luego le dijo: si no quieres tener hijos, entonces no podemos, simplemente adoptemos uno. En ese momento, después de ser persuadida por él, Evelyn sonrió levemente y dulcemente. Dejé escapar un largo suspiro y apagué mi teléfono. Mi corazón estaba entumecido y ya no dolía. Después de mucho tiempo, abrí los momentos de WeChat de Evelyn nuevamente, como la última publicación, y dejé mis bendiciones. Evelyn parecía tener miedo de que ensuciara sus cosas y casi de inmediato borró esa publicación de los momentos de WeChat. Por la tarde, Daniel vino a buscarme y dijo que quería sacarme a dar un paseo. Casualmente, yo también tenía algo que quería dejarle claro. Cuando llegamos a un pasillo vacío, Daniel me miró,
¿Por fin estás dispuesto a dejar ir tu ira? Al siguiente momento, su expresión de repente se volvió fría y miró fijamente mi dedo anular desnudo. ¿Dónde está el anillo? No estaba prestando atención cuando me estaba duchando. Probablemente se cayó. La cara de Daniel se veía aún más fea. No bromes. ¿Dónde está exactamente? Eso era lo que más apreciaba. Y Daniel lo sabía. Pero no quería perder más tiempo lidiando con él. Sí, solo estaba bromeando. Mientras hablaba, saqué el anillo del bolsillo de mi pantalón y luego, frente a Daniel, lo tiré limpiamente. El anillo cayó al mar y las pequeñas ondas fueron rápidamente cubiertas por las olas. Daniel, ¿cómo desearías que nos estuviéramos divorciando? La expresión de Daniel se congeló y apretó los puños cada vez más fuerte. Después de un largo tiempo, ¿viste el alcance de Evelyn en los momentos después de eso? Fue un malentendido. ¿Estábamos jugando a verdad o reto? No respondí a esta pregunta y lo interrumpí. ¿Puedo dejar el matrimonio sin llevarme nada? Daniel se sorprendió. Mía, ¿en serio? Lo miré aturdida y vi un rastro de pánico en su expresión. Pero pronto miró mi vientre y regresó a su indiferencia habitual. ¿Qué me culpó? Nervio. Después de que Daniel se fue a grandes pasos, admiré el paisaje de la naturaleza por mi cuenta. Esta conversación pareció terminar desagradablemente. De hecho, ya había tomado la decisión de no quedarme con el niño. No era para vengarme de los demás, sino para tomar una decisión por mi propia felicidad. Por una vez, una hora después, el yate atracó y le dije a Daniel: recuerda firmar el acuerdo de divorcio. Te lo enviaré por correo. Daniel giró la cabeza y me miró con una expresión oscura. Mía, hay un límite para tus rabietas. Si te divorcias de mí, terminarás sin nada. Gracias por el recordatorio. Recuerda firmarlo correctamente. Daniel frunció sus delgados labios y me miró fríamente sin decir una palabra. Los ojos de Evelyn se iluminaron mientras escuchaba cerca. Después de que me alejé, ella comenzó a aferrarse a Daniel. Discutieron felizmente su boda y cuántas mascotas tendrían después de casarse. De repente, Daniel dijo con voz fría y severa: soy alérgico al pelo de perro. Evelyn se sobresaltó y se disculpó suavemente. Lo siento, Daniel, nos separamos con tanta prisa después de la graduación que no conozco muchos de tus hábitos. Daniel inmediatamente fue a consolarla. Tengo una audición excelente por naturaleza y sentí náuseas al escucharlos. Aceleré mi paso. Un sudor frío brotó de mi cuerpo y no pude evitar detenerme y cubrir mi abdomen. De repente, sentí un calor entre mis piernas y el olor a sangre llegó a mis fosas nasales. 80 segundos después, Daniel se acercó, agarró mi muñeca y dijo nerviosamente: vayamos al hospital. Tenía demasiado dolor para tener la fuerza de bromear sobre mi propia vida. Así que dejé que Daniel me llevara al auto. También quería hablar un poco sobre Evelyn. Seguramente, cuando la puerta del auto estaba a punto de cerrarse, la vi pálida y gritando el nombre de Daniel. Daniel la consoló con algunas palabras y escuché la palabra niño. Entonces Evelyn dejó de hacer un escándalo en el camino al hospital. Daniel me miró por el espejo retrovisor. No te equivoques, solo estoy preocupado por el niño, ya que realmente quieren pelearse el uno con el otro. Estoy feliz de acompañarte. Miré por la ventana el paisaje que se alejaba por un rato y dije casualmente: Daniel, estás teniendo una aventura y todavía crees que tienes razón. Eres realmente descarado. Su expresión se congeló. ¿De qué estás hablando? Saqué el fragante vestido de encaje de debajo del asiento trasero del auto y lo tiré en el asiento del pasajero. Daniel de repente frenó de golpe. Estaba preparada. Pero mi estómago todavía me dolía terriblemente. Esto fue cuando Ethan tomó prestado mi auto y estuvo con su novia la última vez. Realmente, rápidamente puso ese vestido en la esquina y luego observó mi expresión al ver que no estaba enojada. Daniel dejó escapar un suspiro de alivio. Lo he explicado. ¿Podemos hablar correctamente ahora? ¿Qué quieres que diga? ¿No crees que estás siendo muy...? Al ver que mi cara se puso pálida por el dolor, Daniel parecía presa del pánico. Finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación y rápidamente pisó el acelerador. Después de que llegamos al hospital, el médico dijo que mi condición ya era muy grave. No entendía por qué sucedió tan de repente. Todo había estado bien hace solo unos días. Daniel se quedó atónito por un momento. ¿Cómo es eso posible? Le dijo severamente al médico que encontrara una solución rápidamente. Estaba aturdida y me llevaron a la sala de operaciones. Daniel me tomó de la mano e hizo todo lo posible por parecer tranquilo, diciéndome que no tuviera miedo durante todo el proceso. Sentí como un extraño. Estaba un poco aturdido, como si pudiera ver al hombre que una vez me había tratado con todo el corazón en el pasado. Daniel y yo nos conocíamos desde hacía 7 años y nuestra historia comenzó en un estadio de Jiu-Jitsu. En ese momento, siempre lo derribaba. Pero él seguía levantándose y decía: ¿en serio?
Hagámoslo de nuevo. Él no actuaría sin más solo porque había pagado por las lecciones. Existe una brecha natural de fuerza entre hombres y mujeres, y pronto se graduó de su entrenamiento. Sin embargo, después de eso, comenzó a perseguirme ferozmente. Cuando tenía calambres menstruales, me enviaba calidez a tiempo. Cuando mi jefe me intimidaba, intervenía personalmente y me defendía. Pensé que el joven maestro Daniel solo estaba impulsado por su espíritu competitivo o tal vez solo buscaba algo nuevo y emocionante. Pero aún así, bajo sus persistentes esfuerzos, gradualmente ablandé mi corazón y me enamoré de él. En mi tercer cumpleaños que pasé con él, cuando juró que nunca me dejaría sola en el futuro, acepté su propuesta en ese momento. Estaba realmente lamentablemente hambriento de amor. Los juramentos solo funcionan cuando la persona todavía te ama. En los 4 meses desde que Evelyn regresó del extranjero, Daniel no me acompañó a ninguno de mis chequeos prenatales. Siempre usó su trabajo ocupado como excusa. Al principio, decía con impotencia: estoy ocupado. Tengo que comprar las mejores cosas para el bebé. Más tarde se volvió cada vez más impaciente. Comes y bebes mis cosas todo el día y no trabajas. ¿No puedes ser un poco más comprensivo conmigo? En ese momento, caí en la duda, preguntándome si realmente estaba siendo irrazonable. Pero había renunciado a mi carrera por el bien de la familia y el bebé porque tenía muchos músculos. Una vez que no presté atención al manejo de mi cuerpo, comencé a verme hinchada y con sobrepeso durante el embarazo. El desequilibrio hormonal me facilitó perder el control de mis emociones. Pero a medida que Daniel se volvía gradualmente frío conmigo, solo contenía mi temperamento y me consumía internamente. ¿Qué obtuve a cambio? Solo traición y humillación. Ahora realmente quiero abofetear a Daniel y a mí misma. De hecho, intenté hacerlo, pero solo a la mitad. Daniel, me duele mucho el estómago, pero mi periodo ya se ha pospuesto durante 2 meses. ¿Puedes venir a ayudarme? Tengo mucho miedo. Estoy sola. El hombre que acababa de prometer quedarse conmigo. Al escuchar los gritos de ayuda de Evelyn por teléfono, me miró vacilante y culpable. Mía, tú solo recuéstate y descansa en paz. Tu salud es lo más importante. Definitivamente regresaré cuando salgas. Entonces, ante la voz afligida de Evelyn, le di a Daniel una sonora bofetada. Esta bofetada reveló la verdadera naturaleza de Daniel. Montó en cólera. Sabía que estabas fingiendo. No debería haber perdido mi tiempo enviándote al hospital. Si algo le pasa a Evelyn, definitivamente no te dejaré ir. Me acosté débilmente en la cama, solo odiando no estar fingiendo realmente. Daniel, irritado, se arrancó la corbata y se fue sin mirar atrás. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la puerta cerrada del quirófano. Genial. Todo está llegando a su fin. Después de despertar, el doctor me dijo con pesar: el bebé no lo logró. Señorita mía, por favor acepte mis condolencias. Ya me había preparado para esto, pero todavía me sentía un poco reacia. El bebé tenía más de 5 meses y ya había tomado forma. Me cubrí la cara y lloré en silencio durante un largo rato. Está bien, al menos no tendrá que venir a este mundo y sufrir porque su madre tiene un matrimonio infeliz y ni siquiera tiene su propio futuro resuelto. ¿Cómo no lo logró? El médico se aseguró de que mis emociones estuvieran estables antes de decir: hay muchas razones involucradas. Como que la embarazada esté asustada, ansiosa o asfixiada. O también es posible que este bebé simplemente no pueda quedarse. ¿Quiere informar a su esposo? Pero durante mi coma, Daniel no volvió a aparecer. Negué con la cabeza. Voy a divorciarme de él y, por favor, no le diga que el bebé se ha ido. El médico me miró con un poco de lástima y luego me explicó cuidadosamente las precauciones. El calor que me brindó un desconocido me dio la oportunidad de recuperar el aliento. Justo cuando estaba a punto de descansar, Evelyn me envió unas fotos. Una mano grande y familiar se posó cuidadosamente sobre su vientre. Sin tener que pensar mucho, pude adivinar lo que Daniel había estado haciendo en las últimas horas. Mi corazón latió débilmente por un momento y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ya no sentía ninguna opresión en el corazón. Desde que no le respondí, Evelyn comenzó a enviar mensajes agresivos. Todo es culpa de Daniel. Él sabe claramente que tengo miedo de dar a luz, pero aún así olvidó usar protección. Aún así, me valora mucho a mí y a nuestro hijo. Gastó millones en establecer nuestro nuevo hogar. A diferencia de algunas personas que rogaron por un hijo durante mucho tiempo y finalmente se embarazaron con gran dificultad. Me pregunto si ella tiene la buena fortuna de quedarse con el bebé. No le conté a nadie sobre mi aborto espontáneo, incluido Daniel. Después de ser dada de alta del hospital, no volví a la villa de Daniel, sino que fui a mi antigua pequeña casa. Decidí hacer un corto viaje en auto por mí misma solo para sentirme mejor. Usando lo último de mis ahorros, partí en un auto alquilado.
El teléfono tirado en el asiento del pasajero seguía sonando. Mi mano se resbaló y accidentalmente respondí la llamada. La voz de Daniel, llena de quejas y un poco de agravio. Se escuchó. ¿Finalmente estás dispuesta a responder a mi llamada? ¿No te dije que esperaras en el hospital? ¿Cómo pudiste irte cuando tu cuerpo aún no se ha recuperado? La última vez que hiciste un berrinche durante el incidente del yate. Casi causaste que perdiéramos a nuestro hijo. Ahora quieres lastimarte de nuevo. Mía, has logrado tu objetivo de amenazarme. No nos vamos a divorciar. ¿Dónde estás ahora? Miré hacia adelante y lo interrumpí sin expresión. Gerente general Daniel, deberías cuidar mejor a Evelyn. Después de todo, ustedes dos ya están juntos. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono y finalmente se dio cuenta de que no podía ocultar nada más. Su voz se tensó y parecía un poco vacilante. Mía, no me llames gerente general Daniel. Hablemos de todo cuando nos encontremos. Te lo explicaré adecuadamente, ¿está bien? Por favor regresa primero. Colgué el teléfono directamente y bloqueé toda la información de contacto de Daniel y Evelyn. Sin prestar atención a nada más. Me lo pasé muy bien. Conocí a un grupo de personas con ideas afines. Entre ellas estaba mi antiguo pequeño jefe, una joven adinerada de raza mixta. Hablamos mucho sobre nuestras experiencias de viaje, cuando el ambiente era el más armonioso. Ella me preguntó si quería enseñar jiu-jitsu en su club. Tengo muchas alumnas jóvenes allí y todas quieren una entrenadora. Entonces, ¿necesito ir al extranjero?, preguntó. El pequeño jefe asintió y le preguntó si estaba siendo demasiado brusca. Tal vez solo fue una pregunta casual de ella. Pero podría ser un punto de inflexión que cambiara el rumbo de mi vida. Miré mi figura ligeramente hinchada y pregunté con vacilación. ¿Entonces cuándo será? ¿Dentro de unos 2 meses? Vamos, ¿de acuerdo? Recuperé la motivación y comencé mi rehabilitación durante el viaje. En menos de medio mes, mi figura se había recuperado mucho. La pequeña jefa me elogió por mi talento. Me dio su información de contacto y, al ver que aún tenía dificultades, tomó la iniciativa de ayudarme a conseguir un pasaporte. Ahora, después de otro mes de viaje, ya no tenía preocupaciones. Miré mi figura con satisfacción y decidí conducir a casa para preparar mi equipaje final. Pero en la puerta vi a un hombre borracho. Justo cuando me sentía impotente por la seguridad de la comunidad. El hombre levantó la cabeza de repente y reveló un rostro que me resultaba familiar. Mía, ¿es que regresas? Daniel ni siquiera se había quitado la barba y estaba borracho. Cuando confirmó que era yo, que regresaba, sus ojos se iluminaron por un instante. Al instante siguiente, su mirada se congeló en mi vientre plano. Nuestro hijo, ¿dónde está? ¿Está muerto?, dije con indiferencia y estaba a punto de pisarle los pies. Daniel me miró como si se hubiera quedado sin palabras, como si no pudiera creer lo que había dicho. Antes de que pudiera entrar por la puerta, puso su dedo contra la puerta sin miedo al dolor. No tenía tanta fuerza como yo ahora. Lo miré fríamente y no lo solté, incluso cuando escuché su jadeo reprimido de dolor. En cambio, empujé más fuerte. Cuando levanté la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, lo siento, lo siento. Se abrazó la cabeza con la otra mano y se acurrucó en la esquina con una expresión de dolor. Debería haber regresado a tiempo. Entonces no habrías abortado al niño. Lo siento por ti. Incluso ahora seguía pensando que no había hecho nada malo. Me reí de una ira extrema. Abrí la puerta y lo dejé caer al suelo en un estado lamentable. Pensó que había ablandado mi corazón hacia él otra vez y levantó la cabeza con alegría en sus ojos. Pero cuando vio la escarcha en los míos, se quedó callado al instante. Daniel, realmente no quería al niño porque sería muy difícil que fuera feliz después de nacer. Después de todo, estaba ciego al regreso de María. Como tú. Pero te puedo decir que fue Evelyn quien me empujó. Ya que el yate te pertenece. Ella podía actuar imprudentemente por tu favoritismo. Y cuando me agarraba a la barandilla no estaba haciendo un berrinche. Quería vivir más que nadie. Simplemente no me quedaban fuerzas. ¿Crees que bromearía sobre mi propia vida por tu culpa? Daniel, no te lo mereces. Con cada palabra que decía, la cara de Daniel palideció. Al final, empezó a temblar en un estado de colapso total. Así que, Daniel, no tengo miedo de guiarte ahora. Soy yo quien no te quiere. Daniel se aferró fuertemente a la puerta y sangre roja brillante caía sobre mi alfombra limpia gota a gota. Estaba equivocado, muy equivocado. Mía, Mía, ¿me darás una última oportunidad? En realidad, he estado investigando a Evelyn estos últimos días. Resulta que no rompió con su novio en el extranjero. Solo regresó a casa para tener un ataque con él. Aunque yo también fui una de las engañadas. Sé que sigo imperdonablemente equivocada. Te debo todo esto. Nunca respondí. Daniel, solo lo miré fríamente, como hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo un berrinche.
Solo observó inferencialmente y luego me culpó por volverme irrazonable. No como el yo obediente en el pasado. Es pura orina. Daniel evaluó mi expresión. Se puso cada vez más nervioso y no pudo seguir hablando. Espérame. Haré que Evelyn pague el precio que se merece esta vez. No te dejaré perder de nuevo. Se tambaleó hasta ponerse de pie. Pero luego tropezó con la alfombra en un estado lamentable. Era un maniático de la limpieza. Cuando vio la sangre en el piso, rápidamente usó el dobladillo de su ropa para limpiarlo. Cuanto más limpiaba, más se ensuciaba. Luego me miró con una mirada que no había visto en mucho tiempo. En el pasado, cada vez que se sentía un poco agraviado, no podía esperar a cocinar innumerables festines imperiales para persuadirme. Pero ahora solo lo miraba como si fuera un extraño. Mía, Daniel, incluso si te casas o mueres. No me importa. Mía, calmate primero. Estar enojado es malo para tu salud. No te lastimes. Daniel se levantó y volvió a mirar mi cuerpo bien proporcionado y saludable. Se quedó sin palabras por un momento y rápidamente cambió sus palabras. Eso no es lo que quise decir. Si no te gusta esa fría y desierta villa de la familia Daniel, puedes vivir aquí. Solo llama al mayordomo inmediatamente. Si necesitas algo, te ruego que no desaparezcas de repente otra vez. Realmente no puedo soportarlo. Hacia el final, Daniel apenas podía hablar. No estoy enojado. ¿Por qué alguien se enojaría con una mosca que no deja de zumbar? Me burlé y cerré la puerta. Esta vez, Daniel no intentó detenerme. No se fue hasta que apagué las luces. La pequeña jefa vivía muy cerca de mi casa. Se iba de viaje de negocios temporalmente y me dejó su Rottweiler. Me pidió que lo cuidara y me pagó 50.000 yuanes. Todavía quedaba algo de tiempo antes de ir al extranjero y podía matar el tiempo cuidando al perro. Pero no esperaba que Daniel volviera en solo unos días. Parecía haber envejecido más de 10 años. Mía, hice que Evelyn pagara el precio. Se fue al extranjero. Y no nos moleste más. No nos divorciemos. Está bien. Podemos tener otro hijo. Nadie podrá separarnos en el futuro. Daniel dudó e intentó estirarse para agarrar mi mano. De repente, el Rottweiler salió corriendo de la habitación. Daniel inmediatamente me jaló detrás de él y me protegió mientras retrocedía continuamente. En estos pocos días, el inteligente Rottweiler se había vuelto muy cariñoso conmigo. Podía sentir las emociones de su dueño. Por ejemplo, a mí ahora me desagrada mucho Daniel. Así que le enseñó los dientes a Daniel. Mía, ¿es tuyo? ¿Lo criaste para protegerte de mí? Sí, así que por favor sal de inmediato. Solo me preocupaba que lastimara al perro. Daniel estaba un poco desconsolado, pero aún así no se rendía. Tengo miedo de que te muerda. Más tarde le pediré a un entrenador de perros profesional que venga y lo revise. No te preocupes, no le haré daño. No pude soportarlo más, al ver el pelo del perro en la esquina. Lo recogí directamente y lo metí en el cuello trasero de su camisa. Daniel me miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos, pero no perdió los estribos. Sacó el pelo del perro y soportó la picazón mientras llamaba al entrenador. Antes admiraba sobre todo su calma al manejar las cosas. Ahora siento asco. Fuera y no vuelvas a meterte en mi vida. Le di una patada fuerte y cayó al suelo desprevenido. Ya que quería romper con él para siempre. Tenía que dejarlo todo claro. ¿Crees que sigo en la oscuridad? Le enseñé los mensajes que Evelyn me había enviado. Está embarazada y tú, el futuro padre, debes estar muy contento. No hay necesidad de fingir y actuar así delante de mí. Ahora no lo necesito y no tengo obligación de cooperar. El rostro de Daniel palideció al instante. Rápidamente se arrodilló en el suelo y las lágrimas corrieron por su rostro. No me alegro, esposa. El embarazo de Evelyn fue un accidente. Dijo que su exnovio la lastimó y que no podía tener hijos en ese momento. Solo pensaba en cómo deshacerse de ese niño porque el único hijo que reconozco es el que tú das a luz. Ahora también he obligado a Evelyn a abortar. Aquí está su informe de aborto. El informe estaba todo arrugado. Daniel observó mi expresión y lo sostuvo suavemente frente a mí. Solo pensé que todo era una broma. Daniel, ¿estás esperando a que hablan de mi corazón? Cuando estaba embarazada, si me hubieras tratado tan bien como lo haces ahora. Después de todo este lío habría sido realmente más feliz. Pero también quiero agradecerte por revelar tu verdadera naturaleza. Siendo extremo y egoísta, lo que me hizo darme cuenta de mi error a tiempo para no terminar completamente destruida en tu jaula emocional. Porque no vale la pena quedarse por un cabrón. Después de decir eso, fácilmente che con acento agudo a Daniel, que estaba teniendo una reacción alérgica. Para no causar ningún problema. Saqué su teléfono, llamé a su conductor y luego cerré la puerta. Cuando el pequeño jefe se enteró, inmediatamente vino a mostrar su preocupación. Le dije que el perro estaba bien. Niña tonta, estoy preocupado por ti. Estaba un poco abrumada por la atención porque, después de todo, el perro era el inocente en este asunto.
Gracias, jefe. En 7 días. Ven al extranjero conmigo. ¿Está bien? Cuando estaba matando el tiempo en la cafetería de abajo, una mujer con la cara vendada se sentó frente a mí. La reconocí como Evelyn. Me quedé sin palabras y rápidamente me moví a otro lugar para sentarme. No esperaba que pudiera encontrarme ni siquiera en ese rincón desierto y apartado. Y firmemente bloqueó mi salida. Mía. ¿Te sientes culpable? No, obligar a Daniel a abortar a mi hijo. ¿Has sido tan feliz estos días que ni siquiera puedes dormir? La antigua Rosa Blanca pura se había convertido en una mujer resentida. Mirándome con los ojos inyectados en sangre. Después de unos segundos, de alguna manera se calmó de nuevo. Puso un acuerdo de divorcio sobre la mesa. Daniel no quería prepararlo, así que lo haré yo. Lo firmé sin dudarlo. Pero justo cuando estaba guardando el acuerdo, noté el ácido sulfúrico concentrado que estaba escondiendo. Evelyn se puso un poco nerviosa. Frunció los labios y se puso de pie. Justo cuando estaba a punto de irse. Se congeló cuando vio a Daniel. Daniel también vio el arma en su mano e inmediatamente agarró su mano. ¿Qué quieres hacerle a mi esposa? Había una gran brecha en la fuerza entre hombres y mujeres. Durante los empujones y empujones, el ácido sulfúrico concentrado se derramó sobre la cara lateral de Evelyn. Ella soltó un grito estridente que atrajo la atención de los transeúntes. Evelyn, en estado de colapso, decidió ir hasta el final y estaba a punto de salpicarme el ácido sulfúrico concentrado restante. Pero yo ya había aprovechado mi tamaño y me había colado por el hueco del macizo de flores. Después de que Evelyn fallara, Daniel se dio una palmada en el corazón. Cayó al suelo con un golpe sordo y se desmayó. Ignorando a la gente que tomaba fotos, Daniel me persiguió en la dirección en la que me había ido. Después de todo, todos los hombres tienen más fuerza bruta. Pronto, Daniel me alcanzó. Era un callejón vacío. Me preocupaba que hiciera alguna locura. Así que preparé mi grabadora y el spray antilobo. Daniel no se atrevió a acercarse más. Se frotó el costado corroído del cuello y me dijo que le dolía. Oh, firma el acuerdo de divorcio y te llamaré una ambulancia. Saqué el acuerdo de divorcio. Siempre me mantenía a cierta distancia de Daniel para evitar que lo rompiera cuando no estaba preparada. Daniel parecía molesto e intentó acercarse. Saqué el spray antilobo y lo apunté sin piedad. Podría ser un poco más débil en fuerza, pero en términos de reacción, definitivamente no podía compararse conmigo. Daniel lo sabía muy bien y se desplomó visiblemente. Así que no importa lo que pase. No puedo retenerte. Pero definitivamente no voy a firmar este divorcio. Y he guardado todas tus cosas en casa. Mía, nunca me separaré de ti. Finalmente me di cuenta de cuánto filtro tenía para Daniel en el pasado. Excepto por su apariencia decente. Esta persona no es diferente de un sinvergüenza. Es repugnante. ¿No te da asco decir estas cosas? Lo mucho que favoreciste a Evelyn en el pasado es obvio para todos. Ahora solo piensas en ti mismo y no te importa la vida de otras personas. ¿No estás confiando en el hecho de que crees que eres amado? Daniel, eres realmente despreciable. Daniel seguía sonriendo. Está bien, Mía, puedes regañarme como quieras. Ten cuidado de no lastimarte con el spray. ¿Hice mal un acto como este hacia ti? ¿La persuadiste así también? Por supuesto que no. En realidad no la amo en absoluto. Es solo por el maldito sentido de conquista de un hombre. Mía, mi esposa, más tarde, cuando la llevé a otro yate. Ella trató de retenerme. Pero tu rostro cruzó por mi mente en ese momento. Todavía no admitiría que la única persona que amo eres tú. Y rebeldemente tuve una aventura con Evelyn. Ahora, cada vez que lo pienso, desearía poder matarme de una bofetada. Y también desearía poder matar a esa mujer hipócrita. Evelyn, tan pronto como las palabras salieron de su boca. El grito de dolor de Evelyn vino desde detrás de Daniel. Daniel, rompí la relación con ese hombre hace mucho tiempo por ti. Pero me mentiste, lastimaste a mi bebé. Todo es tu culpa. Inmediatamente me presioné con acento agudo contra la grieta en la pared. Vi a Evelyn conduciendo un auto. Su rostro medio destruido era especialmente aterrador y se estrelló contra Daniel sin importarle nada. Daniel no pudo esquivarlo a tiempo y fue golpeado, saliendo volando por el impacto. El auto se detuvo y Evelyn se quedó atónita. Salió apresurada para comprobar si Daniel aún respiraba y rompió a llorar con un fuerte grito. Como el de una ballena. Por el rabillo del ojo. Vio que estaba a punto de irme. Así que me agarró, con la navaja en sus brazos. Hizo un puchero. Es culpa tuya. Eres un gafe. Todo es por tu culpa. Había cámaras de vigilancia en el callejón. Dejé que Evelyn diera el primer paso y luego llevé a cabo una defensa justificada. Parecía que Evelyn finalmente recordaba mi profesión y empezó a tener miedo. Cuanto más miedo tenía, más en desventaja se encontraba como mi primera oponente después de mi recuperación.
Deberías estar agradecida. Evelyn lloraba desconsoladamente y aún sangraba por la parte inferior de su cuerpo. Pronto se desmayó. Llamé a la policía y acudieron rápidamente. Cooperé con la investigación. De repente, oí a Daniel gritar: «No te vayas». Mía, me alejé sin mirar atrás. Tanto Daniel como Evelyn seguían vivos. Pero Evelyn fue condenada a 20 años de prisión por intento de asesinato. En la televisión, su rostro estaba borroso mientras lloraba y se arrepentía. Solo la miré y no le presté más atención. Pero su familia pronto orientó la opinión pública en línea y me acosó cibernéticamente. Era la primera vez que me encontraba en una situación así y estaba realmente perdida. Pero en pocas horas hubo un cambio. Daniel dio un paso adelante y presentó varias pruebas para demostrar que Evelyn se lo había buscado. Él también tomó la iniciativa de soportar el abuso de la opinión pública. Al menos todavía tenía un poco de conciencia. Sintiendo alivio, tomé mi maleta y emprendí mi viaje. Cuando llegué al aeropuerto, Daniel estaba sentado en una silla de ruedas. Tenía ojeras obvias bajo los ojos. Parecía que me había estado esperando durante mucho tiempo. La pequeña jefa dijo que me estaba esperando adelante y me pidió que no la hiciera esperar demasiado. Por supuesto que no había nada allí por lo que valiera la pena quedarme. Los tristes ojos de Daniel seguían mirándome. Murmuró mi nombre suavemente. No le presté mucha atención y le recordé que no olvidara obtener el certificado de divorcio. La cara de Daniel se puso gris y forzó una sonrisa con las fuerzas que le quedaban. Esposa, aceptaré este matrimonio. Solo el nombre. Por favor, déjame este último pensamiento. Fui demasiado perezosa para seguir discutiendo con él y me di la vuelta para irme. Iré a buscarte. No es necesario. Me di la vuelta y le advertí que no arruinara mi vida. Daniel se quedó atónito al instante. Después de eso, no importaba cuánto me llamara por mi nombre. Nunca volví a mirar atrás. Después de llegar al extranjero, rápidamente me adapté al entorno allí. También me alegré de no haber perdido el tiempo en la universidad y de haberme mantenido al día con mi inglés. Lo que me dejó una salida. A todas las chicas les agradaba mucho mientras les enseñaba Jiu-Jitsu. También seguí aprendiendo otros conocimientos fuera de clase para enriquecerme, ya que mis padres me abandonaron cuando era niña. Siempre ha habido un espacio vacío en mi corazón. En el pasado consideraba a Daniel como un regalo de Dios. Fue precisamente porque desarrollé una dependencia de los demás que me volví ansiosa por la ganancia y la pérdida. Y me perdí. Mi vida actual es muy buena. Va por el camino correcto, aunque sigue un guión. No es aburrida en absoluto. También crié perros en mi tiempo libre y son muy leales a mí. La siguiente noticia sobre Daniel la trajo la pequeña jefa cuando regresó de su viaje a casa. Escuché que una criada tiró accidentalmente las cosas que dejé en la villa como desperdicio. Daniel la despidió y personalmente fue a recuperar esas cosas y las lavó. Pero tan pronto como abrió la puerta, la criada se quitó la ropa deliberadamente, revelando su figura. «Hola, señor», en un ataque de ira. Y sin importar las súplicas de misericordia de la criada, Daniel pidió a sus subordinados que se ocuparan de ella. Al final, la criada se suicidó por odio. Daniel ya había quedado discapacitado en ambas piernas debido al accidente automovilístico anterior y tenía dificultad para moverse. Por lo que la familia de la criada, sin importar sus propias vidas, vino a vengarse de él y lo empujó por las escaleras. Ahora se ha convertido en un vegetal. Eso está bien, al menos ya no me molestará. El pequeño jefe me presentó a muchos jóvenes extranjeros. Ya no tengo tanta inseguridad como antes. Algunos de ellos, al enterarse de que había estado embarazada y había abortado, se disculparon conmigo y dijeron que se había acabado. Me burlé de eso. Tampoco me consumiré internamente por la malicia de los demás porque mi valor no necesita ser medido por las opiniones de otras personas ni por si estoy casada o no.